Pero mira que cuando lo cambian, Entrevista de actualidad. Panamá Hoy. Tú eliges 2024. Siete y 5 minutos, 7:05 de la mañana. Vamos a conversar a esta hora con don Pedro Miguel González, ex secretario general del Partido Revolucionario Democrático y también candidato en la primaria de este colectivo político. Buenos días, don Pedro. Bienvenido a Radio Panamá. Buenos días, Enrique. Gracias por la oportunidad y buenos días a toda la audiencia. ¿Qué análisis hace Pedro Miguel González de lo que está ocurriendo a nivel nacional? Ayer el partido PRD enviaba un comunicado donde instaba inclusive al Ejecutivo a tomar acciones. ¿Cómo ve usted lo que está ocurriendo, sobre todo en esta crisis? Porque hay una crisis actualmente a nivel nacional y es algo que no se puede negar en este momento. Sí, bueno, pienso que más de 3 semanas le ha tomado a la dirección del partido reaccionar frente a un momento crítico de la sociedad panameña y hay poca orientación en ese comunicado para lo que debiera ser el gobierno, de modo que se pueda resolver rápidamente en los próximos días esta crisis. Creo que ahí es importante interpretar correctamente lo que está ocurriendo en Panamá. La semana pasada, el viernes de la semana pasada, estuvo circulando por redes y grupos de WhatsApp una especie de resumen de una reunión que tuvo el sector privado con el presidente de la República y su equipo de gobierno. Y en ese resumen que hace Temístocles Rosas, presidente de APD, se plantea que la interpretación que el gobierno le está dando a esta crisis que ha movilizado históricamente a una gran cantidad de panameños es que lo que subyace en el fondo es una conspiración de la izquierda internacional y nacional, en lo que se denomina desde la ultraderecha continental como revolución molecular disipada, algo absurdo. Si esa es la postura que tiene el gobierno en este momento, entonces, si tú haces un mal diagnóstico, obviamente vas a recetar una fórmula inadecuada, inapropiada. Si eso es lo que en el fondo está pensando el gobierno, de todo este despertar ciudadano, de todo este movimiento ciudadano, es muy difícil que ellos puedan tomar las decisiones correctas. Entonces nosotros sí estamos planteando que hay que rectificar, el gobierno tiene que hacer un planteamiento al país rápidamente. Es preciso hacer un recambio en las figuras gubernamentales, sobre todo aquellas que han tenido relación con el contrato o aquellas figuras más cuestionadas dentro del gobierno. Creo que eso calmaría un poco los ánimos. Creo que también es importante que se pronuncie desde el gobierno no solo la decisión de esperar la decisión de la Corte Suprema de Justicia frente a las demandas de inconstitucionalidad que se han presentado, sino también la intención desde el gobierno de acatar el fallo que se emita para que se pueda producir en el menor tiempo posible un plan de cierre de ese proyecto minero que ha rechazado el pueblo panameño. Hay que reconocer que en efecto la inmensa mayoría de los panameños no está de acuerdo con ese tipo de desarrollos porque no son viables y no son sostenibles en el tiempo y representan un grave peligro para la vida y la salud de esta y de las futuras generaciones. Entonces, tomando decisiones de esta naturaleza es que pudiéramos nosotros empezar a encontrar espacios de avenimiento con los grupos que están protestando y poder normalizar la situación y que el país siga adelante. De modo que no vemos en el comunicado de la dirección del partido, que repito, creo que es extemporáneo, muy tardío, pero al menos despertaron también ellos para pronunciarse. No veo ese tipo de orientaciones. No parece el comunicado de una dirección política que tiende a orientar al gobierno, sino más bien a justificar lo que ya se ha hecho y a sentarse a esperar a ver cómo discurren las cosas. Hay un silencio o no hay una vocería o nadie sale y da un paso al frente. Hay liderazgo, el Ejecutivo, más allá de hacer los cambios que usted menciona. O sea,
a ver, las vocerías que nos envían son de la situación que está enfrentando el Seguro Social, que el IDA no tiene insumos, que se están perdiendo las citas, pero no hay un ministro o no hay un presidente que salga y le diga a la población esto es lo que va a hacer, esto es lo que está ocurriendo, no hay un llamado al diálogo, tuvo que pedir la empresa privada una cita. ¿Hay liderazgo en este momento? ¿Cómo considera Pedro Miguel González el manejo? No, yo pienso que en efecto, a nivel del partido hay una ausencia total de liderazgo. Hay un mutismo inaudito frente a lo que está ocurriendo y repito, después de más de 3 semanas se publica este comunicado con poco impacto en el futuro inmediato de lo que puede ser la acción del gobierno. No, aquí a estas alturas del campeonato, en efecto, no hay vocerías eh, autorizadas y con credibilidad, porque ese es el otro tema. Cualquiera puede salir a hablar, pero debe ser alguien que tenga credibilidad. Y pienso que a estas alturas es el presidente de la República el que debe hacerle un planteamiento al país en el sentido de transmitir los mensajes que estén en sintonía con lo que la gente está esperando. Si nosotros estamos pensando desde el gobierno, o si el gobierno está pensando que aquí se puede capear el temporal, que este movimiento se va a desgastar y se va a disipar, y que aquí todo puede seguir igual, y que el contrato minero se va a salvar, y que todo este movimiento histórico, este movimiento ciudadano, que no tiene precedentes en la historia del país, no sirvió de nada. Eh, no ha pasado nada en Panamá. Yo creo que eso es mirar para otro lado y no es actuar con responsabilidad. Aquí tiene que haber responsables de lo que ha ocurrido. Aquí tiene que haber un cambio en el equipo de gobierno, pero no solo eso, sino que además hay que tomar decisiones que le den tranquilidad, sosiego a la sociedad. Y algo que ha quedado claro en esta coyuntura es que, en efecto, la inmensa mayoría de los panameños no está de acuerdo con la minería a cielo abierto en un país como el nuestro, porque contamina y destruye el medio ambiente. Quizás cuando se aprobaron estos proyectos no se sabía el impacto que podía tener, pero después de 4 o 5 años de explotación, la huella que está dejando en el corredor biológico mesoamericano, la experiencia que tuvimos en Veraguas con las minas de Remance y de Cañazas, ambas en el norte de la provincia de Veraguas, y ambas eh, con toda esa materia contaminante discurriendo hacia el río Santa María, donde está la principal potabilizadora de la provincia de Veraguas. Las cifras que hay medidas ya en Panamá desde hace más de 20 años, Veraguas es número uno en cáncer de estómago y de colon. Es decir, aquí no estamos hablando de cualquier cosa, aquí estamos hablando de la vida, de la calidad de vida de los panameños. Nada más habría que ir a aquellos países latinoamericanos, para no irnos a otros continentes que han tenido este tipo de experiencias, y ver cómo viven las comunidades cercanas a los desarrollos mineros, para darnos cuenta de cómo se deteriora la vida, la calidad de vida y las condiciones, y cómo en efecto todos estos recursos al final terminan financiando economías de los países desde donde vienen estas empresas, y lo que queda en nuestros países no es más que la destrucción y las migajas de ese tipo de desarrollo. Entonces, Ahí, ya los sí. han rechazado, y eso tiene que reconocerlo este gobierno. En el momento en que el gobierno reconozca que esta es una realidad, yo estoy seguro que la inmensa mayoría de los panameños va a estar pendiente es de que el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que debe darse en la próxima semana, cumpliendo con todos los términos que establece el debido proceso, debe ir en concordancia, haciendo justicia con las aspiraciones de la sociedad panameña. Si esto ocurre, las aguas vuelven a su nivel y ya encontraremos nosotros, los panameños, los mecanismos para ir encontrando, junto con la empresa, un plan de cierre que nos permita a nosotros mitigar y compensar el daño ambiental que se ha hecho, y no permitir que se siga incrementando en el futuro inmediato. Se habla de un movimiento histórico, pero va esto más allá del tema de la mina. Se sienta un precedente tomando este hecho histórico de estas protestas que se han dado, no solo para esta administración, sino para las futuras administraciones a la hora de manejar la cosa pública. Bueno, nosotros vimos cómo en julio del año pasado el país estuvo paralizado por un mes. Eh, Hubo muchos factores, muchos detonantes que provocaron esa movilización ciudadana también.
En esta ocasión es una situación mucho más grave. Eh, los problemas que se planteaban en julio del año pasado no se han resuelto. Se convocó a un diálogo que se fue disipando y al final no aterrizó en nada concreto. Porque aquí lo que en el fondo subyace es un modelo de desarrollo que no va acorde con las aspiraciones de la sociedad panameña o de cualquier sociedad en el mundo que quiera salir adelante. Un modelo de desarrollo que sigue entregándole el control de nuestra riqueza al capital transnacional y que limita las capacidades del Estado para resolver los problemas del país, de la educación, de la salud, del transporte, del bienestar, de una mejor calidad de vida. Eso es lo que ocurre en Panamá. Y sí es histórico porque nunca hubo un movimiento tan masivo y tan prolongado como el que estamos viviendo desde julio del año pasado. En esta ocasión, con un tema mucho más álgido, mucho más, ¿cómo diríamos?, de mucho mayor importancia que la coyuntura de julio del año pasado, porque aquí estamos hablando de que las decisiones que se están tomando en esta generación van a afectar el futuro de Panamá inminentemente. Si aquí se sale con la suya el desarrollo minero, el capital transnacional, la expoliación de nuestra riqueza mineral para beneficio de otras economías y no para beneficio del país, pero además con el riesgo de contaminación de nuestras fuentes hídricas y la destrucción de un patrimonio de la humanidad como lo es el corredor biológico mesoamericano del Atlántico panameño. Si este es el resultado, lo que vamos a tener en Panamá en el futuro inmediato es caos. Si por el contrario, el gobierno interpreta correctamente a la sociedad panameña, encuentra vías de avenimiento y cede con humildad, con grandeza, y logramos llegar a un entendimiento los panameños sobre este y otros temas inmediatos, entonces pudiéramos estar abriendo las puertas hacia un nuevo estadio en el desarrollo nacional. Porque en el fondo hay muchos factores que han movilizado a la sociedad panameña. No es solamente el tema minero. Aquí hay un tema de una corrupción endémica que se magnificó en la administración 2009-2014 y que no se desmanteló con los dos siguientes gobiernos. Se mantiene. Y ya hay un hartazgo ciudadano frente a este tema. El tema del clientelismo político, hay que encontrar mecanismos desde las leyes para poder limitar y contener y superar ese fenómeno que nos hace tanto daño, que dilapida, porque es parte también de ese fenómeno de la corrupción. Lo hemos visto en los gobiernos anteriores y lamentablemente, contrario a lo que nosotros planteamos en campaña en el año 2019, con esta administración, se ha mantenido el mismo esquema. Entonces, son temas que han ido hartando a la sociedad. Yo creo que es importante también tener claro que ahora tenemos a una población mucho más informada, mucho más despierta, mucho más exigente también sobre la actuación de sus dirigentes y que tenemos a una sociedad que quiere participar de las decisiones importantes y trascendentales de la sociedad. Eso hay que entenderlo. Entonces hay que abrir los mecanismos, encontrar los mecanismos para que la gobernabilidad del país trascienda hacia una democracia no representativa como la que tenemos, sino hacia una democracia participativa. De eso es de lo que se trata la coyuntura. Si nosotros la leemos adecuadamente, si el gobierno sabe interpretar adecuadamente el momento y toma las decisiones correctas en corto plazo, nosotros podemos mitigar los efectos de esta situación y terminar el año en un ambiente muy distinto al que tenemos en este momento y abrir las puertas hacia una nueva etapa, porque todo esto que está ocurriendo va a tener una gran influencia también, no solo en el resultado de las elecciones del año 2024, sino que va a tener también una gran incidencia en lo que va a ocurrir a partir del próximo gobierno, en cómo la próxima gestión gubernamental debe afrontar los problemas graves. Este tema es importante, pero hay un tema que toca la vida de una gran cantidad de panameños en lo inmediato, y es el tema de la seguridad social y sus finanzas, y el posible colapso del programa de pensiones, eh, como ha ocurrido en otros países de América Latina en décadas pasadas. Esto puede ocurrir en Panamá si no se toman las decisiones apropiadas. Y lo que estamos viendo hoy no es nada
en comparación de lo que va a tener que enfrentar, porque ni el gobierno del señor Martinelli, ni el gobierno del señor Varela, ni el actual gobierno quisieron tomar el toro por los cuernos, llegar a los consensos necesarios y hacer los cambios que corresponden para salvar las finanzas del Seguro Social. Entonces, es una bola de nieve que ha ido creciendo que le va a caer a la próxima administración. La próxima administración se va a estrenar con la solución de este problema. Y si no tomamos las decisiones adecuadas, lo que va a ocurrir es que el próximo gobierno va a querer, sea cual sea, va a querer tirarle la carga financiera a la sociedad, en lugar de generar las reformas a la estructura del Estado para que nosotros podamos fortalecer financieramente al Estado y que sea el Estado el que le dé la cara a ese compromiso financiero y mitigar y reducir al mínimo el costo social. Pero si el próximo gobierno no entiende que tiene que resolver estos problemas, bueno, ahí está hoy la muestra de cómo los ciudadanos panameños hoy son capaces de protestar militantemente. Y no me refiero a los actos de violencia lamentables, que creo que también le cabe algo de responsabilidad a las autoridades, porque si las autoridades, sin reprimir, tuviesen presencia cerca de los puntos de cierre, no hubiésemos tenido incidentes como los que tuvimos la semana pasada, que le costó la vida a 3 ciudadanos panameños. Y espero que ahora, a partir de esta semana, haya presencia de los organismos de seguridad cerca de todos los puntos de cierre y de las manifestaciones, no para reprimir, pero sí para garantizar la vida y honra de los ciudadanos, porque ha llegado el punto de la desesperación en el que en medio de este escenario ya los ciudadanos empiezan a enfrentarse unos con otros. Entonces, ya Ahora, hemos tenido estas situaciones de violencia entre propios ciudadanos y no ha habido una autoridad que haya sido capaz de frenarlo, precisamente toca- por la ausencia de las autoridades en estos lugares. se ha hablado mucho por quienes dicen del manejo que se le dio durante la pandemia, pero estamos enfrentando un escenario igual. He conversado con muchas personas que han dicho que si no mejora la situación esta semana, van a entrar en suspensión de contrato. Entonces, se hace alarde de una cosa, pero estamos cayendo en el mismo escenario en materia económica. Hay una crisis real. Bueno, pero es que y la solución la tiene en la mano hoy el gobierno. Es tan simple como reconocer cuál es el reclamo ciudadano. No tratar de mirar hacia otro lado y pensar que esto se va a disipar, que lo van a poder desarticular, porque es que existe una conspiración de la izquierda o de la izquierda panameña que quiere llevar a Panamá hacia los estadios de otros países de la región. No, eso no es lo que está ocurriendo en Panamá. La inmensa mayoría de los panameños que se han movilizado en las últimas 3 semanas lo han hecho por voluntad propia, por capacidad de convocatoria propia, a través de grupos en redes sociales, de los gremios de profesionales. Es cierto, así como algunos dirigentes políticos de oposición en la primera semana o en los primeros días quisieron sacar rédito político del momento para ver cómo los beneficia. Y bueno, creo que todos al final terminaron saliéndose de la escena porque el que entraba recibía. Asimismo, también hay un sector que está protestando, que lo conocemos perfectamente bien quiénes son sus interlocutores, que tiene ese componente ideológico de izquierda, pero no son ellos los que han hecho la movilización. No son ellos los que han sacado a la gente a movilizar y tampoco las aspiraciones. Ellos son los intérpretes de las aspiraciones del pueblo panameño en este momento. Yo creo que las declaraciones de uno de ellos diciendo que en el fondo lo que hay es la intención de la toma del poder espantó a muchos o debe haber puesto a muchos a pensar porque pudieran estar siendo utilizados en una protesta como esta. Al final hay que ser humilde, hay que ser lo suficientemente inteligente para poder interpretar lo que está ocurriendo en Panamá. Y la solución la tiene el gobierno. Lo primero que tiene que hacer el gobierno es reconocer que los panameños no están de acuerdo porque no consideran viable y sostenible la actividad económica de la minería a cielo abierto. Eso es lo primero que debe reconocer. Y La, lo otro que debe hacer el gobierno es explicar sí, con claridad, porque ya hizo lo que tenía que hacer, el alcance de la moratoria y estar dispuesto a ampliar el concepto de esa moratoria si fuese preciso. Y además de eso, estar pendiente o reconocer cómo la Corte ha venido tramitando de manera expedita
este proceso o estos procesos de estas demandas de inconstitucionalidad, esperar el resultado y además estar con la disposición de acatar el fallo de la Corte, porque en 2017 se dictó este fallo, los abogados de la empresa se encargaron a través de varios recursos de revisión de estancar, hubo presiones políticas desde el Ejecutivo en el gobierno pasado y durante este gobierno para aguantar la publicación del fallo. Y cuando finalmente se da, no se ejecutó, no se acató el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Y ahora hay que estar dispuesto a hacerlo y eso sin duda resolvería el problema. Y por supuesto que a los panameños también hay que tranquilizarlos de alguna manera, sabiendo que esas personas responsables de esta crisis ya no van a estar en sus cargos. Y por eso es que sería importante también el anuncio de movimientos importantes en la gestión de gobierno. Creo que todos estos factores pudieran tranquilizar y volver a la normalidad la situación económica y política y social en Panamá. Ahí, y la Asamblea ha jugado su papel, debe haber una derogatoria de la ley, debemos esperar la inconstitucionalidad. ¿Qué escenario debemos esperar? ¿Y Bueno, cómo ha visto la Asamblea? hay posiciones encontradas. Yo soy de los que piensa, incluso hice toda la gestión que pude, luego de que se decidió en la Asamblea aprobar en segundo debate la derogatoria de la ley 406. Luego de eso, hicimos todo lo posible para que al día siguiente la Asamblea reversara esa decisión, devolviendo el proyecto a segundo debate y aprobando solo la moratoria. ¿Por qué? Porque no existe un precedente en Panamá de que un contrato ley, un contrato que le otorgó derechos a un tercero por un periodo de tiempo determinado, pueda ser simplemente derogado. O sea, la inseguridad jurídica que se va a generar en Panamá sería terrible. Por tratar de resolver el problema podemos provocar uno mayor. Al día siguiente de la aprobación de una ley como esa, derogando la ley 406, ya no solo tendríamos a los abogados de First Quantum de la minera presentando un recurso de inconstitucionalidad con toda razón, sino que tendríamos a todos los abogados, a todo el poder económico transnacional, los concesionarios de puertos, de telecomunicaciones, de energía, todos en la esquina de la minera. Hoy la minera está sola. Hoy los abogados de la minera tienen un grave problema porque la cláusula 46 del contrato ley exceptúa de causal de arbitraje los temas que tienen que ver con la guarda de la Constitución. Si por el contrario se toma por presiones políticas la decisión de derogar la ley 406, lo que le estaríamos haciendo es un grandísimo favor a la empresa. ¿Por qué? Porque se caerían todas las demandas de inconstitucionalidad que en las próximas semanas debe fallar la Corte Suprema de Justicia, con dos opiniones ya del Procurador de la Nación y del Procurador de la Administración, de que en efecto se trata de un contrato ley inconstitucional. Y después que se caiga, se presentan los recursos de inconstitucionalidad y sería una ley que tendría poca vigencia. Solo surtiría efectos para anular las demandas de inconstitucionalidad. Pero en unos meses, muy probablemente después de las elecciones, para no generar caos en Panamá, la Corte Suprema de Justicia falla la inconstitucionalidad y la empresa se sale con la suya. Sería un gravísimo error tomar una decisión como esa. El gobierno tiene que salir a explicar esto, porque lo que más le conviene a Panamá hoy es que la Corte Suprema de Justicia, interpretando la voluntad popular, y la Corte Suprema de Justicia, además, con el apoyo de todos los argumentos de los demandantes, más el apoyo de los ciudadanos que han opinado, más el apoyo de la opinión de los dos procuradores, en la guarda de la Constitución, es decir, guardando lo que establece la Constitución, declare la inconstitucionalidad. Y de esta manera nos evitaríamos los problemas de futuros arbitrajes internacionales. Porque la empresa desde el principio, cuando compró la concesión, sabía perfectamente que existían demandas de inconstitucionalidad en contra de aquel contrato ley, que después fueron falladas también a favor de la inconstitucionalidad de aquel contrato ley del primero. Eso lo sabía la empresa desde un principio. Y a sabiendas ha negociado para su beneficio un contrato ley que a todas luces también es inconstitucional. Entonces, ellos no tienen mucho que reclamar si nosotros somos pacientes y esperamos el fallo de la Corte. Y la atención
de la militancia ciudadana que está en las calles debe orientarse en todo caso hacia lo que está ocurriendo en la Corte Suprema de Justicia para garantizar que esos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, actuando en derecho y guardando lo que establece la Constitución, fallen la inconstitucionalidad de ese contrato de ley. Ahora, políticamente, ¿cómo queda el PRD? ¿Cómo que si había alguna opción, ha desaparecido o nunca hubo la opción o va a pagar un precio muy alto el partido gobernante por todo lo ocurrido? Bueno, es que cuando tú en política cometes errores, pagas el precio. O sea, y lo he dicho en otras entrevistas. Ya nosotros tenemos experiencias históricas. Lamentablemente, creo que estas cosas no se las han comentado al presidente, pero aquí en años preelectorales hay gobiernos que se han reservado decisiones estratégicas para evitar que el momento electoral afecte al gobierno. Por ejemplo, en el año 47, el año antes de las elecciones del 48, en diciembre de 1947, el gobierno de turno quiso prorrogar por 25 años la presencia militar de Estados Unidos después de finalizada la Segunda Guerra Mundial y aprobó los tratados Filo-Hines. Y el pueblo en las calles obligó a la Asamblea Nacional a rechazar esos convenios. Con esa experiencia, después de los sucesos de enero del 64, el gobierno del presidente Robles negoció con el presidente Johnson de los Estados Unidos los tratados Robles-Johnson. Y el gobierno, precisamente por lo que había ocurrido 20 años antes, no llevó a la Asamblea Nacional esos convenios porque habrían corrido a la misma suerte que el convenio Filo-Hines. Este gobierno, después de lo que ocurrió en el mes de julio del año pasado, que también fueron protestas sin precedentes, solo superadas por las protestas de este año, trajo justo en el año preelectoral, en las últimas semanas del periodo de sesiones de la Asamblea, este contrato que termina aprobándose de manera expedita, rápida, sin mayor discusión y sin mayor participación ciudadana en su última versión. Y eso también ha provocado esta movilización. Obviamente eso tiene un costo inmediato para el partido principal del gobierno, que nosotros trataremos de mitigar en los meses subsiguientes. Y sería mucho más fácil hacerlo si el gobierno, actuando con grandeza, reconoce la voluntad popular y el gobierno encuentra los caminos de avenimiento para resolver la crisis de la manera en que lo está planteando la mayoría de los panameños en las calles. Muchas gracias, don Pedro Miguel, por compartir con nosotros aquí en Radio Panamá este análisis. Gracias por la entrevista.